Vi a Wada, la Wada actual, de 26 años, con 2 hijas y el cabello largo, conversando con su papá, también actual. No era cualquier conversación, o mejor dicho, era una conversación cualquiera, pero en guaraní, que no es poco decir, porque esta Wada, siente que en la realidad no lo hace bien. Siente que su guaraní es rudimentario, que tiene un repertorio de palabras acotado y eso a veces le genera incomodidad, vergüenza y al mismo tiempo ganas de decirlo igual, de gritarlo, de descubrirlo así, diciendo. Otro día u otra noche la vi cantando ya. Cantaba una polca muy alegre y rápida. Encadenaba palabra por palabra sin equivocarse, sin dudar. Cerrando los ojos, la música era más plena y el guaraní más dulce. La feliz llegada del guaraní alojó en mi cuerpo de recién despertada o recién levantada un sentimiento inexplicable. Si me preguntás, no recuerdo el sueño, es decir, las palabras exactas, el lugar y esas cosas. Mi memoria seleccionó lo más importante, el guaraní, la música y papá. No lo dije al principio, pero esto que vi sucedió en mis sueños. Y Wada soy yo.